En primer término, saludar a los estudiantes de formación ciudadana, educación cívica, que es este nuevo plan de estudio para la educación media en el nivel tercero medio. Nos corresponde en esta semana continuar con la unidad temática referida a los riesgos de la democracia y principalmente en esta oportunidad se trata de analizar a la corrupción, el nepotismo y el narcotráfico como uno de los factores de riesgos para la estabilidad del sistema político democrático. La corrupción como actividad del ser humano que daña severamente a la política existe en todo el mundo. Sin embargo, esta situación que se define como el obtener beneficios de algún tipo para, a su vez, luego sacar ventajas políticas o económicas, es uno de los flagelos que afecta a todos los países del mundo. No existe en todo el orbe un sistema político totalmente sano. Sin embargo, los países desarrollados son los que menos indicadores de corrupción presentan y la política, por ende, es más participativa y muchísimo más sana. Claramente, los países desarrollados son los menos corruptos. En este sentido, nuevamente destacan los países nórdicos del norte de Europa, que presentan niveles de corrupción tremendamente bajos. Entre los países desarrollados se ha detectado a través de organismos de la Organización de las Naciones Unidas que el país menos corrupto desarrollado es Canadá. En esos mismos indicadores se ha planteado que Italia, siendo un país desarrollado, es uno de los más corruptos en el contexto de la OCDE, que reúne a los países más desarrollados del mundo. Mayoritariamente, los países subdesarrollados, también conocidos como países del tercer mundo, presentan altos índices de corrupción. Sin embargo, entre los países subdesarrollados, en este sentido, hay excepciones, como Chile, que es el país menos corrupto de América Latina. Y esta es una de las razones por las cuales Chile fue admitido en la OCDE el año 2010. Otro país subdesarrollado que se destaca en este sentido es Singapur, que tiene indicadores de corrupción muy bajos, similar a la de los países nórdicos europeos. Si bien es cierto, Chile y Singapur tienen algunos indicadores de corrupción, la idea es que estos dos países destacan entre los países subdesarrollados. Claro está que a su vez ambos países ya están considerados como emergentes o en vías de desarrollo por la Organización de las Naciones Unidas. La corrupción se presenta en la esfera política y económica de los países de muchas formas. Y en este sentido, el nepotismo, definido como la intención de incluir a familiares directos o indirectos en
los cargos públicos de importancia es un flagelo de alcance mundial. Chile no está ajeno a esta situación y ejemplos al respecto existen a través de toda la historia de Chile. Sin embargo, los más recientes tienen relación con los dos últimos gobiernos, cuando en el primer gobierno de Michelle Bachelet, su hijo ocupó un alto cargo de Estado junto a su madre, Michelle Bachelet, siendo elegido por ella como el primer damo. Es decir, como ella era una presidenta mujer, y de acuerdo a la Constitución se puede elegir a la esposa del presidente como primera dama y cumple altas funciones públicas con un financiamiento especial, Michelle Bachelet designó a su hijo en ese cargo, lo que, si bien es cierto, estaba de acuerdo a la ley, es una situación de acuerdo a los cánones políticos normales que no correspondía. Por último, se debió haber dejado vacante ese cargo o haber dedicado esos fondos a otras destinaciones para el Estado. Es legal, pero es una situación indebida. Y más recientemente, el actual gobierno de Sebastián Piñera, cuando nombra a su primo Andrés Chadwick como ministro del Interior, y luego este ministro del Interior, que ya no está en el cargo, a una serie de familiares en cargos de representación del Estado. En general, en Chile, en el último tiempo, se han percibido situaciones de nepotismo en todo orden de cosas. Y también se refleja lo anterior en el clientelismo, también conocido como amiguismo, que es el ingreso al aparato público del Estado, es decir, a los ministerios, a las intendencias, etcétera, de una gran cantidad de miembros de los partidos políticos de quienes gobiernan, para pagar favores políticos. Otro aspecto negativo en este sentido es el lobby que hacen personas que tienen cierta influencia para que sus hijos y familiares también ingresen a los cargos del Estado. Esto es lo que se conoce como el lobby político. Esta situación, que insisto, está presente en todo el mundo, daña enormemente a la política, porque personas con un currículum vitae y una carrera profesional de excelencia quedan al margen debido a el amiguismo o clientelismo, o bien debido al lobby político. Mención aparte merecen las relaciones que hay entre la empresa privada, nacional e internacional, y el Estado, que es otro tipo de corrupción, en donde a través del lobby político se consiguen contratos del Estado con millones de dólares involucrados, y que también es otro tipo de corrupción. Por ejemplo, cuando el Estado de Chile necesita aviones de última generación, o barcos de última generación, o tanques de última generación, se han visto involucrados miembros de las Fuerzas Armadas en el lobby para hacer estos contratos. O bien, cuando, por ejemplo, una municipalidad necesita luminarias de alto costo, LED,
para sus avenidas, sus calles. Se han visto involucrados funcionarios municipales en esta relación de la empresa privada con el aparato público. En definitiva, el nepotismo y obtener favores económicos existe en el Estado de Chile y en todo el mundo. Y nuestro país ha hecho una serie de esfuerzos en la última década para impedir este tipo de corrupción que afecta al Estado. Destaca en este sentido la ley de transparencia y probidad, que está ya obteniendo sus frutos. Destaca también el servicio de alta dirección pública, que selecciona a los funcionarios que van a trabajar en el Estado. Y también destacan organismos como la Contraloría General de la República para determinar si los contratos o bien las contrataciones que hace el Estado están de acuerdo a derecho. Debido al accionar de estos organismos ya mencionados, es que Chile está considerado como uno de los países menos corruptos en Latinoamérica y ocupa un destacado lugar entre los países menos corruptos en el mundo. Pero esto no es suficiente, ya que últimos actos de corrupción han generado graves problemas de desafección política en nuestro país. La narcopolítica es un concepto introducido en las últimas décadas para referirse a la intervención que realizan los carteles del narcotráfico en los diversos países del mundo que tienen este flagelo en política. Los países más afectados en este sentido son de América Latina y específicamente se refieren a México, Colombia, Bolivia y Perú, que es precisamente en donde están los carteles de la droga de mayor importancia en la región. Existen en Chile controles muy eficientes con relación a la narcopolítica. Y esto parte desde las policías hasta las fiscalías que controlan dicho problema. La narcopolítica ha afectado severamente la afección política en los países de América Latina en general y corresponde al Estado elaborar estrategias para impedir que los narcotraficantes ahora asuman el control de la política en los países de nuestra región. En Chile, este problema se ha considerado como de Estado y requiere del esfuerzo de todas las instituciones para evitar que la República de Chile sea controlada por los narcotraficantes. Por lo tanto, es razonable esperar que no se utilice a este problema para obtener ventajas políticas. En este sentido, el Partido Socialista recientemente se vio involucrado en un problema de narcopolítica y de inmediato puso a disposición de las fiscalías y de los organismos de investigación todos sus registros, cuentas corrientes, para aclarar este tema que está en pleno desarrollo. Esa es la actitud que se espera de las instituciones para lograr la transparencia en este sentido. Lamentablemente, otros aspectos del crimen organizado, como la trata de blancas, las apuestas,
la esclavitud, la migración ilegal, están invadiendo severamente el área política y se soborna a los funcionarios del Estado para lograr éxito en estas pandillas que se dedican al crimen organizado. Todos estos aspectos claramente afectan a la democracia, puesto que funcionarios públicos en los respectivos países, al verse involucrados en estas situaciones, hacen que la gente pierda interés en participar en política. Incluso por miedo no se participa en los países de América Latina ya mencionados. En síntesis, la desafección política y la apatía por participar en la estructura política de un país está siendo severamente comprometida. Por lo tanto, le corresponde a los países en general y a Chile en particular generar acciones para evitar que el crimen organizado afecte al sistema político democrático.